Buen día, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hermoso día nos ha concedido el Señor para alabar y adorarle en este día especial donde la iglesia generalmente todo el mundo elige, que coincide con los descansos laborales de muchas personas. Entonces este domingo nos reunimos a adorar y a alabar a nuestro Señor. Ya hemos cantado la majestad del Señor, hemos cantado el poderío de Él, hemos escuchado respecto de la cruz de Cristo y le hemos cantado también que tenemos que exaltar y adorar al Cordero que fue inmolado por los pecados del mundo. Entonces, en base a esto también el autor de Hebreo, teniendo en cuenta la carta que estamos analizando, teniendo en cuenta que el autor de Hebreo en su carta exalta la superioridad de Cristo, el poderío de Cristo, la majestad de Cristo, aquel Cristo que, hijo de Dios, fue fiel a la casa del Señor y superior a Moisés, como estamos viendo en el capítulo 3. De esta manera nosotros vamos a continuar con la exposición que no pudimos terminar la semana pasada, el domingo pasado, titulada Cristiano con fe auténtica. Ya venimos viendo, no hemos podido concluir la semana pasada, de qué manera el creyente puede unir su presente actual con las promesas futuras de Dios. Y esta unión de nuestro presente actual con las promesas del Señor, esto se da por medio de la fe. Veremos también en esta segunda parte, como continuación del domingo pasado, lo dañino también que es el pecado en nuestras vidas, lo dañino que es el pecado en la vida de las personas y de qué manera el creyente puede hacer frente al mismo. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has concedido un día más de vida. Tu misericordia han sido renovadas, Señor. Hemos podido venir a alabarte, a escucharte a ti, Señor, a cantar de tu grandeza y de tu majestad, Señor. Te pedimos por aquellos que por circunstancias extraordinarias nos pudieron venir de enfermedad, Señor, tú los bendigas en sus hogares, Padre del cielo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel a pesar de nuestra debilidad, nuestra flaqueza, Señor, pero tú te compadeces con nosotros, Señor. Tú viniste al mundo y te hiciste hombre, Señor, y también has luchado, Señor, pero nunca has caído en pecado, Señor. Gracias porque en ti nos aferramos, podemos confiar porque tú eres fiel, Señor. Pedimos que tú continúes hablándonos, Señor, a través de tu palabra, Señor, que sea tu interpretación, que sea tu entendimiento, que sea lo que tú realmente quieres decirnos, Señor. Abre nuestras mentes, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que nos provea de la comprensión que necesitamos, Señor, y que prontamente tu palabra pueda dar el fruto en nuestras vidas, Señor, el fruto que tú esperas. Bendícenos, protégenos y guíanos, Señor, con la asistencia de tu Espíritu en este momento, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Gracias, Señor. Estábamos analizando y ya lo leímos. Vamos a leer nuevamente el texto que venimos analizando, que se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículos 7 al 19. Hebreos, capítulo 3, del versículo 7 al 19. Luego de la lectura, vamos a hacer un breve repaso a manera de refrescar la memoria de los dos puntos que pudimos exponer y analizar la semana pasada, y vamos a avanzar con los dos puntos que restan de la exposición. Hebreos capítulo 3 del 7 al 19 dice la palabra santa del Señor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos.
Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos, concluye el capítulo, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Gracias, Señor. Lo que venimos observando es que el cristiano con fe auténtica heredará la promesa, entrará en ese reposo prometido del Señor. Y lo que venimos viendo del domingo anterior son características del cristiano con auténtica fe. Recordemos que las características que observamos en este texto son las siguientes. El cristiano con fe auténtica que heredará la promesa escucha cada día la voz de Dios, obedece cada día la voz de Dios, avanza cada día hacia la promesa y se goza cada día en la promesa del Señor. Ya hemos visto la semana pasada, a modo de refrescar la memoria, que el creyente con fe auténtica escucha cada día la voz del Señor, como dice la palabra en el texto que estamos analizando, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, haciendo referencia a un anhelo, un deseo del Señor. Pero si escucharas hoy su voz, qué diferente sería si oyeras hoy mi voz, dice el Señor. Pero en aquellos tiempos los israelitas no estaban escuchando la voz del Señor y nunca apartaron su corazón del Egipto del cual ya habían sido liberados. No les interesaba escuchar la voz del Señor, no deseaban nutrirse de la palabra del Señor. Hemos visto también respecto a esto, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, como dijo el mismísimo Jesús. Hemos visto también cómo el conocer más de nuestro Señor hace crecer nuestra fe. Hemos observado también la semana pasada que nuestra fe no es ciega, ni tampoco lo fue la fe de aquellos israelitas de aquel entonces, que dice el Señor, vieron mis obras por 40 años. La fe estaba basada en las obras poderosas que el Señor había hecho y por la promesa que tenían ellos por delante. Hemos observado también la semana pasada como segunda característica del creyente con fe auténtica que heredará la promesa del Señor, que obedece cada día a la voz de Dios mediante la exhortación que hace el autor de Hebreos: mirad, hermano, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo, la razón por el cual pide o solicita que nos exhortemos cada día? Es para que nosotros no nos endurezcamos, dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, que esto genera o trae como consecuencia dejarse engañar por el pecado, el endurecimiento del corazón y la posterior caída en incredulidad. Aquellos que incrédulos
de los cuales el Señor juró no entrarán en mi reposo. Es el peligro de solamente escuchar la palabra y no obedecer. Por eso nos exhorta el autor a obedecer esa voz que escuchamos cada día para no dejarnos engañar por el pecado y caer en la incredulidad que nos impida entrar en el reposo prometido. Hemos visto que la obediencia ablanda y sensibiliza el corazón del creyente. Hemos visto cómo el autor de Hebreos nos dice que debemos estimularnos a la obediencia mediante la exhortación. Hemos visto que esa obediencia también es una evidencia de fe auténtica, que es equivalente al corazón bueno. Ya lo define al corazón malo acá en la carta que estamos analizando, diciendo que no haya ninguno de vosotros corazón malo por su incredulidad. El corazón malo es el corazón incrédulo que se aparta y apostata de la fe. Mientras tanto, la obediencia es evidencia de un corazón sensible, un corazón blando, un corazón bueno ante los ojos del Señor. Ahora nos restan los dos puntos o dos características que vamos a analizar esta mañana, que más que características vendrían a ser consecuencias obvias y necesarias del escuchar y obedecer la voz del Señor cada día. Y se trata de las dos restantes: avanzar y gozarse cada día en la promesa del Señor. El creyente con fe auténtica que heredará la promesa del Señor, que alcanzará las bendiciones celestiales que Dios tiene reservada en Cristo Jesús para aquellos que perseveran, es que avanza cada día hacia la promesa. Observemos cómo en el versículo 8 y 9 que estamos analizando: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, dice el Señor. Recordemos que el autor de Hebreos acá cita el Salmo 95, donde allí hace referencia a un episodio donde los israelitas amenazaban con rebelarse contra Moisés, amenazaban con rebelarse directamente contra Dios por la falta de agua. Acá falta agua, falta esto, falta aquello. Moisés dice: no altercáis conmigo, ¿por qué tentáis al Señor? Y llamó a aquel lugar, para que no se olviden, lo recuerden, prueba rencilla, a causa de ese comportamiento. Pero observamos también a lo largo de las Escrituras que el peregrinar en el desierto durante los 40 años fue una constante queja, una constante amargura y una constante rebelión en contra del Señor. Ellos tentaron al Señor, provocaron al Señor durante todo en aquel tiempo, para ver cuánto tiempo o cuánto duraría esa paciencia del Señor a causa de la dureza de sus corazones. Como los niños tiran y tiran de la soga hasta ver hasta cuánto aguantaban. Pero ellos en poco tiempo ya agotaron la paciencia del Señor, y la mayoría del tiempo en el peregrinar por el desierto pues solamente esperar la muerte en el desierto por la dureza de su corazón, por su incredulidad, viviendo una vida sin sentido alguno y con ganas de volverse atrás al Egipto del cual habían sido liberados. Por eso, hermanos, debemos comprender que el progreso espiritual, el avance espiritual es proporcional a nuestra fe. No pudieron entrar a causa de su incredulidad, dice el Señor. La incredulidad o la falta de fe, hermanos, impide que uno pueda avanzar espiritualmente, progresar en las cosas del Señor, mientras que ese progreso y ese avance espiritual es proporcional a nuestra fe.
Hermanos, esa incredulidad que es consecuencia de haberse dejado engañar y engatusar por el pecado, obra en el corazón de la persona a manera de arado, de trineo, de acoplado que le impide avanzar en las cosas del Señor. Por eso muchos israelitas perecieron a causa de su incredulidad y deseaban siempre volverse atrás y terminaron apartándose del Dios vivo a causa del engaño del pecado. Su andar en el desierto por 40 años fue sin sentido, fue una vida vacía, un corazón incrédulo que en definitiva terminó saliendo a la luz en aquel peregrinar, y como consecuencia fue la pérdida del ingreso a la tierra prometida, a la Canaán prometida. Por tanto, juré en mi ira, dice el Señor, no entrarán en mi reposo. Pero en cambio, el escuchar, como ya venimos viendo, el escuchar y obedecer la voz del Señor es garantía de avance y progreso espiritual. No progreso material. Tenemos el ejemplo obviamente de Job, que en lo espiritual pudo crecer a pesar de todas las cosas que le pasaron y se gozó en definitiva al punto de decir: de oídos te había oído, más ahora mis ojos te ven. O como dice Isaías: pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fiel es el que prometió, hermanos. Por eso el cristiano, el creyente con fe auténtica, avanza cada día hacia la promesa de manera proporcional también al crecimiento de su fe, con base en escuchar cada día: si oyeres hoy su voz, y en base a obedecer cada día la voz del Señor. El motor, hermanos, o lo que nos debe mover, motivar a avanzar en este camino, es la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su promesa. Los israelitas ya se habían olvidado de la boca de quien habían salido esas promesas. Los planes que quizás aquellos israelitas que perecieron en el desierto, de los cuales Dios juró no entrarán en su reposo a causa de incredulidad, quizás en su mente había planes que se estaban desbaratando, planes de riqueza, quizás de buena vida. Decían: no, ya me he liberado de la esclavitud de Egipto, ahora puedo ser libre, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Pero el Señor tenía muchos planes mejores para ellos. Fue el momento cuando ellos comenzaron a dudar y a dejarse engañar por el pecado, a quejarse día tras día por las cosas que les faltaban cuando ellos estaban vagando en el desierto. Fue cuando dejaron de escuchar y obedecer la voz del Señor. En el desierto ese corazón ha sido probado y ha sido evidenciado su incredulidad. Entonces perecieron en aquel desierto porque dejaron de creer en el Señor y prefirieron seguir los caminos de su corazón, lo que los llevó a la muerte y a no alcanzar la promesa. Así también podemos, trayéndolo hoy en día esta palabra, muchos quizás pueden acercarse a la iglesia esperando el maná del cielo, el agua de la roca, que sus bienes se mantengan, que no se gasten sus calzados, y siguen renegando aún, y así 40 años, años tras años, pero aún su corazón nunca se apartó de Egipto, nunca se apartó de este mundo. Toman quizás de la palabra lo que les conviene y lo que consideran desfavorable, quizás no lo toman, y así se apartan del Dios vivo, y así se apartan del soberano que juró en su ira. No fue Moisés, no fue Aarón, ni fulano, ni mengano el que hizo ese juramento. Fue el Dios soberano que dijo: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo a causa de incredulidad. La incredulidad juzgada, obviamente, a la luz de la palabra del Señor y no según criterio humano. No según mi soberanía personal, sino según el criterio del soberano y poderoso Dios. Nuestro Dios es fiel. Él nunca olvida, nunca falta
a su palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dicen las Escrituras. Dios es veraz y su promesa es segura. Fiel es el que prometió, como dice Hebreos también. Porque la fidelidad del Señor debe ser el motor que nos lleve a nosotros también a serle fiel y a creer en su palabra, creer en su promesa. Porque la fidelidad es parte obviamente de la esencia divina de nuestro Señor. Eso es lo que nosotros como pueblo debemos entender y aceptar esta verdad divina y actuar en consecuencia. Observamos que el progreso espiritual es evidencia de fe auténtica. ¿Recuerdan ustedes el episodio en Números capítulo 13, donde Moisés, por orden del Señor, envió espías para hacer un reconocimiento en la tribu, hacer un reconocimiento de la tierra prometida de Canaán? Tenían que elegir a un espía, a una persona de cada tribu para que represente, que este sea un príncipe de cada tribu. La misión era, dice, lo más pronto posible realizar una suerte de inspección ocular sobre la tierra, ver si era un pueblo numeroso, si la tierra era buena para trabajar, fértil o no. Y 10 espías, recordemos que volvieron con un informe negativo diciendo: no, hay gigantes, el pueblo es fuerte, no vamos a poder contra ellos, es tierra que se traga a los moradores, nosotros somos como langostas a la par de ellos, decía el informe de 10 espías. Pero mientras tanto vemos, por otro lado, el informe que trajeron los otros espías, diciendo: por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo, no tengan miedo al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado, el amparo del Señor se apartó de ellos, y con nosotros está Jehová, no le temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlo. Observamos el ejemplo de Josué y Caleb. ¿Dónde estaba la fortaleza para avanzar de ellos? La fortaleza para avanzar y progresar estaba en el Señor mismo. Está en quien promete, porque fiel es Dios. Creer en aquel que hizo la promesa, que está con nosotros. Dios está con nosotros, Dios se apartó de ellos, decían estos 2 espías que trajeron el informe positivo de la tierra de Canaán. Observamos también cómo en este sentido el mismo autor de Hebreos, en el capítulo 12, nos dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El apóstol Pablo también nos dice en Colosenses: poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No hay razón alguna para que el cristiano con fe auténtica no avance a pasos firmes, a pasos agigantados hacia aquel galardón donde nos espera, como dice la canción que cantamos, nos espera corona de vida en aquella ciudad celestial que el Señor tiene reservada para sus santos, porque somos hechos participantes de Cristo, dice el pasaje que estamos analizando, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza del principio. Hablo de retener firme nuestra fe, porque no tenemos a Moisés como líder, sino que tenemos a alguien superior a Moisés, siendo que Moisés fue fiel, pero Cristo, como hijo del Creador, de quien Él, del dueño del cielo y la tierra, Él fue fiel también a la casa del Señor. Entonces, por eso nuestra herencia está segura en Él, nuestra confianza puesta en Cristo, puesto los ojos en Cristo, poner la mira en las cosas de arriba, nos exhorta la palabra. En este sentido, ¿puede el creyente con auténtica fe escuchar, obedecer y avanzar hacia aquella herencia, como dice Pedro, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe? El Señor guarda, el Señor cuida, el Señor protege a los que con auténtica fe escuchan, obedecen y extienden su mano cada día
hacia la promesa, aquella tierra, a revelarse cuando Cristo se manifieste por segunda vez. Pero vemos que el destino del incrédulo, para aquel que se aparta, que retrocede y que se estanca, el Señor le dirá: no entrarán en mi reposo. Pero para aquel creyente que tiene auténtica fe, que escucha, que obedece y que avanza en las cosas del Señor, le dirá el Señor, como también le dijo en referencia a Caleb, Números 14:24, por cuanto hubo en él, refiriéndose a Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. Por eso, hermanos, la exhortación sigue vigente. Si oyeres hoy su voz, dice la Escritura, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, nuestro avance, nuestro progreso espiritual en los caminos del Señor será proporcional a nuestra fe en Dios y su promesa. Por tanto, es una característica del creyente, del cristiano con fe auténtica, avanzar cada día hacia esa promesa. Y de la mano de esta tercera característica que hemos observado, obviamente y de manera correlativa con las anteriores, de escuchar, obedecer la voz del Señor, encontramos que el cristiano con fe auténtica se goza cada día en la promesa. Dice el pasaje que estamos analizando: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación. Al leer, si usted leyó el libro de Números, observa, y también este pasaje que analizamos, que fue constante el descontento, la amargura, la queja, los sentimientos malos y la sedición que llevaron a endurecer el corazón de aquellos que perecieron en el desierto a causa de incredulidad. A pesar de ver mis obras 40 años, dice el Señor, aún así no creyeron, aún así me tentaron, me probaron, dice el Señor, motivo por el cual, dice el Señor, me disgusté y juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero hermanos, qué diferente cuando una persona escucha, obedece, avanza y se goza en Dios y en su promesa cada día. Es el motor, es lo que le permite disfrutar el día a día en cada momento. Le doy un ejemplo, le ilustro. ¿Qué cara podrían poner? Por ejemplo, Moisés entra a la carpa donde se encontraban Coré, Datán y Abirán. ¿Recuerdan esto? El Señor hizo que la tierra los tragara porque tuvieron esos sentimientos, iniciaron una revuelta, juntaron gente y decían ellos: pero ¿quién te ha puesto a vos, Moisés, por líder sobre nosotros, si nosotros somos todos su pueblo santo? Bueno, veamos, dice Moisés, hagamos la prueba a ver quiénes son los aprobados y los desaprobados, y ya conocemos el desenlace de esta historia. Moisés ingresando a la carpa de Coré, Datán y Abirán, imagínense su cara de incredulidad y amargura, pero luego sale, ingresa a la carpa de Josué y de Caleb, y ya podemos imaginar la diferencia, sus rostros reflejando el gozo por el solo hecho de confiar en el Señor. Y ahora, si Cristo, hermanos, entrara hoy mismo a su casa, ¿qué cara vería? ¿Qué rostro vería? ¿Qué escucharía? ¿Vería la cara de los primeros tres o verían la cara de Josué y Caleb? Lo contrario, hermanos, a provocar, a tentar, a probar al Señor, como lo hicieron los israelitas, sería tratar de agradar al Señor, de agradecer al Señor, de disfrutar lo que el Señor muestra y pone delante de nuestros ojos. Maravillas que solo el creyente con fe auténtica puede ver. Solo el creyente que pasó por los estadios anteriores de escuchar cada día la voz del Señor,
de obedecer cada día la voz del Señor, de avanzar cada día la voz del Señor, ese creyente puede unir su presente actual con la gloriosa promesa del Señor en los cielos. El pecado, hermanos, es el ladrón del gozo en Dios. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado, hermano, muestra la realidad distorsionada, muestra un espejismo, no muestra las cosas mismas. Por eso es engañoso, por eso engatusa, por eso manipula el pecado del corazón del hombre y lo ciega y tapa los ojos para que no pueda ver. Por eso el autor nos exhorta: exhortaos cada día los unos a los otros, para que no caigan en incredulidad, para que no se dejen engañar por el pecado y pierdan el gozo que el Señor pone por medio de su promesa en nosotros. Los israelitas de aquel tiempo obviamente nunca tuvieron el gozo. Cada día una constante queja de no escuchar la voz del Señor, de no obedecer, no avanzar, y por tanto, porque nunca ellos habían apartado el corazón de Egipto. Era imposible, hermanos, que estos israelitas que perecieron, de los cuales juró el Señor no entrarán en mi reposo, imposible que tengan un buen ánimo, imposible que tengan buena predisposición, porque el pecado ya los había atrapado, ya los había endurecido, y fue una constante durante los 40 años de peregrinación en el desierto, la rebelión contra el Señor. Fue el orgullo, fue el pecado del orgullo en ellos los que lo hizo perecer, pretendiendo reservarse para sí un pedacito de soberanía personal en desmedro o en detrimento de la soberanía del Señor, intentando sacar peras al olmo, en el sentido de buscar el gozo, la alegría en las cosas de este mundo, en las cosas que habían dejado atrás en Egipto. Acá no hay agua, Moisés, acá no hay nada para comer, acá mira esto, mira aquello, y así constante queja y rebelión todos y cada uno de los días en el desierto. Anhelaban volver atrás, pero nunca buscaron su gozo en la fidelidad del que promete, en la fidelidad de aquel que ya los acompañaba, los protegía, los guardaba y los cuidaba en el desierto, que le proveyó todo en aquel peregrinar. Pero más bien ellos, a causa de dejarse engañar por el pecado, caer en incredulidad, se apartaron del Dios vivo, porque el pecado es el ladrón del gozo en Dios. Así dice, por ejemplo, en este sentido, un teólogo, Sproul, se atreve a decir que es deber del cristiano, no, más que deber del cristiano, dice, es una obligación moral tener gozo. Continúa diciendo el autor que el cristiano que falla en tener gozo es porque está pecando, ya que la falta de gozo es, en cierta manera, manifestación de la carne, y sabemos, como dice Gálatas 5:22, que el gozo es fruto del Espíritu Santo. Por tanto, no entristezcáis, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El pecado y su engaño le quitan el gozo, hermano, le quitan el gozo al creyente. Por eso es importante el escuchar hoy la voz del Señor, obedecer y avanzar y gozarse cada día, estar atento y aceptar la exhortación. Exhortaos unos a otros, en el sentido de que esa exhortación se dirija siempre a evitar el endurecimiento, el engaño del pecado, para evitar la caída en incredulidad y pérdida de la promesa del Señor. Hermanos, si hoy siente que nada lo llena, que vive agobiado, cansado día tras día, si no siente el gozo genuino del Señor en su vida, obviamente, debemos examinar nuestras vidas a la luz de las Escrituras, si está escuchando la voz del Señor hoy en día, si está obedeciendo la voz del Señor, si está avanzando, progresando en las cosas del Señor, porque si está fallando
en alguno de estos estadios es por causa del pecado que lo tiene engañado. Por tanto, la exhortación del autor de Hebreos: apártense de ese pecado que lo tiene engañado, apártense de ese pecado que lo aparta del Dios vivo. Antes, dice el autor, de que haga nido en su corazón, antes de que lo convierta en incrédulo y apostate de la fe. El cristiano, al gozarse cada día en esta promesa de Dios, evidencia su auténtica fe. El gozo es evidencia de auténtica fe en el cristiano. El solo hecho de mirar hacia adelante, proseguir a la meta, ya nos mantiene el gozo. Escuchar la voz del Señor cada día, obedecer cada día, avanzar en base a eso que hemos escuchado del Señor, ya es suficiente para mantener el gozo en el Señor, conocer el Señor en el Señor, conocer sus promesas, avanzar en los caminos, es lo que nos van a preservar el gozo del Señor. La amargura constante, como los israelitas de aquel entonces, esa queja, ese descontento que ya se había prolongado mucho tiempo, es obvio que no es evidencia de un creyente con fe auténtica, por ende, no es evidencia de verdadero cristiano. Como esas personas, no sé si les pasa por ahí, esas personas que uno cruza todos los días y le pregunta: ¿cómo estás, Señor? ¿Cómo estás, señora Atalay? Me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Ya te da ganas de preguntar: pero señora, ¿dónde le duele hoy? O sea, observamos que hay una queja también constante y hay una queja también. Hubo también una queja por parte de esos israelitas. Pero qué diferente, por ejemplo, cuando le preguntamos a aquellas personas, aquel creyente con verdadero gozo, y te contesta: no, a esto los comeremos como pan, el Señor está con nosotros. ¿Quién con nosotros? Y no la queja como los israelitas: no hay pan, Moisés, no hay esto, Moisés, no hay aquello, Moisés. Diferente de aquel que dice: hemos podido ver, reconocer, palpar, tocar, experimentar aquella tierra de Canaán donde fluye leche y miel. Qué distinto sería si escucháramos, obedeciéramos, avanzáramos en los caminos del Señor. Indefectiblemente nos llevaría a un gozo pleno en las promesas del Señor. Es claro acá quién tiene esa fe auténtica y quién no tiene esa fe auténtica, o quién aparenta tener esa fe auténtica. Observamos, hermano, y no voy a cansar de repetirla hasta que le queden estas características que podemos observar en este texto del creyente con fe auténtica, que escucha, obedece, avanza y se goza en el Señor. Esa alegría, esa felicidad o ese gozo proviene también del valor o del peso que nosotros les damos a las promesas de Dios, el peso que le otorgamos a las promesas de Dios, hasta el punto de que la promesa, mi corona Jesús me dará, decía la canción, a tal punto de que esa promesa sea capaz de regular y dirigir mi vida diaria. Andemos a la luz de esa promesa, los comeremos como pan. Allá verdaderamente fluye leche y miel de aquella tierra. El gozo constante en la promesa se debe a la fe, hermanos, aquella fe que nos permite ver, estando nosotros hoy parados en este tiempo presente, nos hace ver claramente las promesas futuras del Señor, a diferencia del engaño del pecado y de la incredulidad que ciega al hombre y no le deja ver las cosas espirituales. El creyente con fe auténtica, aunque las promesas del Señor quizás ya en este tiempo presente no tengan una existencia actual, pero son visibles a nuestros ojos interiores, a nuestros ojos espirituales, que a través de la fe, del escuchar, obedecer y avanzar,
Dios le permite a través de su Espíritu mirar y abrazar y extender la mano hacia la promesa. Al igual que aquellos israelitas de aquel entonces, muchos hoy se aferran a las cosas de este mundo y anhelan volver al Egipto del cual ya habían sido liberados y no se aferran a las promesas de Dios. Se desestabilizan, pierden el completo gozo cuando pierden el trabajo, cuando se pelean de la pareja, cuando desaprueban de la materia, cuando le faltan esto, cuando le falta aquello. Y no me refiero a aquellas personas que nunca han escuchado de Dios o nunca han escuchado el Evangelio, sino que me refiero a aquellas personas que dicen ser cristianos o creyentes, pero que apostatan de la fe a través de su testimonio, de su obrar diario, de su andar cotidiano en la calle. Porque resulta ser que el Dios de ellos no es el Dios vivo del cual nos habla las Escrituras, sino que su ídolo quizás sea el Dios de turno. En este sentido, de mantener el gozo y del gozo como evidencia de fe auténtica, observamos al apóstol Pablo, que le dice a los filipenses en la famosa carta que se la denominan la carta del gozo. El apóstol Pablo, obviamente no desde la playa, desde una reposera tomando agua de coco, sino desde una cárcel romana. Regocíjense siempre en el Señor, porque el Señor está cerca. El mismo apóstol nos indica que debemos aprender a estar contentos, contentarnos cualquiera sea nuestra situación, porque estamos, hermanos, de paso, somos peregrinos en este mundo, somos turistas, porque en Cristo están reservadas todas las bendiciones celestiales para aquellos que perseveran y se mantienen en la fe. En Cristo está nuestra fortaleza y nuestro gozo también, hermanos. Cristo, hermanos, no nos ofrece alegría, gozo proveniente de bienestar económico, no, eso no, ni posición social, ni posesión política, ni gozo que pueda venir de cualquier otra cosa o circunstancia de este mundo, sino que Cristo ofrece su gozo, aquel que lo hizo soportar la cruz y la vergüenza por mi pecado y por su pecado. Hebreo nos dice en este sentido, el mismo autor del Hebreo, de la carta que estamos considerando, capítulo 12, versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El gozo está en Cristo. Consideremos a aquel que sufrió por mí. ¿Por qué yo debería estar triste cuando Él fue el que murió, el que fue crucificado en mi lugar? Hermano, cuando se encuentren ante la situación de la falta de gozo, angustiado, quizá desesperado, simplemente vuelva a los pies de la cruz de Cristo y recuerde que usted es el pecador y que Él fue el justo que murió por mí, pecador, que yo merecía la muerte y no el Señor que fue colgado en la cruz. Poner los ojos en Él, nuestro autor, nuestro capitán de la salvación. Volver al Evangelio en arrepentimiento de pecado. Volver a los brazos de nuestro Creador. Y no se aparte ya más, hermanos. No se deje engañar por el pecado. Escuche cada día la voz del Señor. Obedezca. Avance en consecuencia y gócese en las promesas del Señor. Observamos, hermanos, en el texto que estamos analizando entonces que es característica del creyente con auténtica fe el gozarse cada día en la promesa con sus antecedentes de escuchar, obedecer y avanzar. Nos examinemos en este sentido a la luz de estas palabras, miremos dónde estamos fallando, si tengo un corazón duro, si tengo un corazón rebelde, si me estoy dejando engañar por el pecado, si ya poco me interesan las cosas del Señor, ya poco me interesan los asuntos del Padre. Ruegue, póstrese ante el Señor, ante Dios, para que le permita ver claramente la promesa
para poder alcanzarla y llegar a ella y no perecer en el camino. Hemos hecho un análisis, una extracción positiva de las características de un creyente con auténtica fe que heredará la promesa, ya que el texto nos había hablado de manera negativa de aquellos israelitas que perecieron a causa de incredulidad. Hemos podido ver que el creyente con fe auténtica que heredará la promesa escucha, obedece la voz de Dios, avanza, se goza en la promesa. No basta con oír la palabra, sino que se la debe poner por obra, y es preciso que se avance espiritualmente en nuestro peregrinar por este mundo, y que uno se goce en lo que el Señor muestra y pone delante de nuestros ojos. Dios les bendiga, hermanos, y que así sea en nuestras vidas. Oremos. Te damos gracias, Señor. Eres el eterno y celestial. Te damos gracias, Señor, porque un día tú nos has liberado de Egipto, Señor. Por medio de Cristo nos has liberado del pecado y de la muerte. Fue tu amado Hijo el que sufrió nuestros pecados, el que pagó por nuestra culpa en la cruz del Calvario, Señor. Fue mucho más grande, Señor, la liberación de tu amado Hijo Jesucristo que aquella liberación de la esclavitud de Egipto, Señor. Por tanto, Señor, permítenos que nos gocemos en este peregrinar, nos gocemos en tu promesa, Señor. No anhelemos, Señor, con la ayuda de tu Espíritu, volver a ser esclavos otra vez, Señor. Permítenos andar en tus caminos, escuchar tu voz, obedecerte, Señor, avanzar y gozarnos cada día en tu promesa, Señor. Porque un día tu amado Hijo volverá así, como lo han visto irse, así volverá, Señor, y descenderá del cielo con la nueva ciudad, la Santa Jerusalén, la nueva ciudad reservada para nosotros, Señor, esa herencia prometida, reservada en los cielos, para los santos, para los que se permanecen en tu fe, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has hablado. Gracias, Señor, porque hemos podido sentir a tu Espíritu, Señor, susurrando cada palabra en nuestros oídos, Señor. Que no quede vacía, Señor, tu palabra, sino que sea prontamente aplicada a nuestras vidas, Señor, porque es grande el galardón que tú tienes por delante, Señor, que tú has preparado morada en los cielos para nosotros, Señor, para los que perseveran, para los que con auténtica fe escuchan, obedecen, avanzan y se gozan cada día en la promesa. Gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor.